Silencio. Muy buenos días. Continuando con las ponencias aquí en la primera Feria Virtual del Libro España, nos encontramos desde Argentina con Marcela Barrientos, Nilda Escapatán y Sandra Galarza, quienes nos presentarán un análisis acerca de la pastora Marcela, un personaje de Don Quijote de la Mancha. Adelante. Buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando en este momento. Bueno, la elección de la pastora Marcela se basa en la lucidez que tuvo Cervantes, en poner este personaje feminista y de adelantada para su época, rompiendo el esquema no solo del Quijote, donde aparecen más de 60 personajes femeninos, ella se destaca, sino en la literatura del momento, de modo tal que no pasó desapercibida y mereció varios análisis e incluso tesis con la que nosotros emprendimos este homenaje en nuestra presentación. Va a empezar mi compañera Sandra a contarnos un poco de la pastora. Bueno, mi nombre es Sandra Galarza, como bien dijo Marcela, y voy a hablar un poquito sobre el capítulo 12, ya que en este episodio es donde el Quijote la nombra, digamos. En el capítulo 12 se hace una larga introducción de los personajes y de la hermosa Marcela. Estando el Quijote en una posada, uno de los mozos trae la noticia de que un joven estudiante llamado Grisóstomo ha muerto de amores por culpa de una moza llamada Marcela. Este deja en su testamento la orden de que fuera enterrado en el lugar donde la vio por primera vez. Pedro, que es uno de los cabreros que también estaba en el lugar, comienza a contarle la historia a Don Quijote, mientras ésta le va corrigiendo los errores del habla que tiene y que son varios. Crisóstomo era un hidalgo rico que había estudiado en Salamanca, que sabía mucho de astrología. Un día comenzó a vestirse como pastor y nadie en el pueblo entendía el motivo. Resulta que se había enamorado de una pastora llamada Marcela, a quienes se le habían muerto sus padres, por lo que fue criado por su tío sacerdote. Ella era tan hermosa que todos los hombres del pueblo se querían casar con ella, precisamente. Su tío le proponía a los que consideraba buenos candidatos, pero ella no aceptaba ninguno. Los trataba así amablemente, pero cuando descubría sus intenciones, los rechazaba. Por lo tanto, los hombres comenzaron a llamarla cruel o ingrata. El Quijote presenta en este episodio un papel muy distinto del estereotipo existente en la literatura hasta entonces, y este personaje dio lugar a varias interpretaciones. Considerar la historia de Marcela y de Grisóstomo desde una perspectiva feminista es enfocarse en la situación de Marcela y su voluntad de poder decidir sobre su propia vida y sobre su destino. Si nos preguntamos si Marcela fue víctima de la visión patriarcal existente y si se dejaba regir por las normas y expectativas de la sociedad de su época, podríamos afirmar que sí, que fue una víctima del sistema patriarcal, porque a pesar de no ser un ejemplo representativo de la imagen de la mujer en aquel momento, fue juzgada por los hombres y por la sociedad en este sentido. En el capítulo 12 encontramos varios ejemplos de citas, digamos, de esta visión que tiene el autor al escribir sobre ella. Una de estas citas dice así, se la compara a Marcela con la peste directamente, dice, y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de lo que la tratan a servirla y amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse, y así no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desgraciada. Según lo que está escrito en esta cita, Marcela, digamos que era tratada como se la compara Marcela con la pestilencia solamente debido a que no acepta las estructuras patriarcales. Marcela dice constantemente no a los hombres, no solo rechaza a Grisóstomo, sino también
todo el concepto referido al matrimonio. También está en contra de ingresar en un convento, lo cual nos lleva a pensar que Marcela contradice la estructura de la religión establecida sobre cómo debe vivir su vida. En cambio, ella decide vivir una vida libre y bueno, en el capítulo ya Marcela, una de las compañeras, va a seguir hablando sobre el tema. En las siguientes citas se habla sobre la feminidad de Marcela, pero a partir de los personajes masculinos, desde que nace hasta su edad adulta. Dice, creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande, y con todo esto se juzgaba que le había de pasar la de la hija. Y así fue que cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado. Bueno, aquí claramente podemos discernir que en el caso de Marcela, la sociedad se esperaba que fuese tan hermosa como su madre. La sociedad veía a Marcela como una creación hermosa y no como un individuo. Esta construcción idealizada, por lo tanto, ha seguido a Marcela desde la infancia hasta la actualidad con lo sucedido con Grisóstomo. Lo que sucede en este caso entonces es que la libertad en una mujer como Marcela era limitada, ¿no es cierto? Como consecuencia de esta construcción ideal, los hombres solamente ven la belleza exterior de la mujer. Ejemplo de esto se aprecian las citas que hacen referencia a la hermosura de Marcela, donde podemos afirmar que los hombres en este episodio solo se fijan en la hermosura exterior femenina, hasta el punto que los personajes masculinos dan gracias a Dios por la hermosura femenina de Marcela. Aquí consta que el poder masculino desea imponer a la mujer matrimonio por todos los medios, como se puede apreciar en que el tío de Marcela trata de lograr que su sobrina acepte a alguno de los candidatos propuestos con él, como podemos ver en la siguiente cita, que dice así: y en lo demás sabréis que aunque el tío proponía a la sobrina y le decía las cualidades de cada uno en particular, de los muchos que por mujer la pedían, rogándole que se casase y escogiese a su gusto. Aquí podemos ver claramente la cultura cristiana en que Marcela vive, sobre el modo en que la cultura influye en el comportamiento de las mujeres. La norma cristiana del siglo XVII postula que el matrimonio o ser monja eran las únicas opciones para Marcela. Sin embargo, ella elige no seguir esta norma y es marcada con términos negativos, ¿no es cierto?, que denotan desprecio, y su manera de comportarse es vista como una causa para la desgracia y la desesperación de los hombres, lo que se evidencia en la siguiente cita también. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas, cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el sol a la mañana, y cuál hay que, sin dar vado ni tregua a sus suspiros en mitad del autor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo, y de este, y de aquel, y de aquellos, y de estos, libre y desenfadadamente, triunfa la hermosa Marcela, y todos los que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extrema. Bueno, esta cita demuestra que la fijación en la belleza puede llegar a extremos obsesivos de diferentes tipos por parte de los personajes masculinos, como el pensar en quién será el afortunado que va a dominar y va a disfrutar de la hermosura extrema de la joven, ¿no es cierto? Y quién será el que tenga un carácter fuerte para doblegar la altivez de la bella pastora. En estos episodios al lector se le permite únicamente entender el mundo en que Marcela vive, visto desde la perspectiva de los personajes masculinos, donde los sentimientos de los hombres hacia Marcela y sus actuaciones posteriores tras su negativa al matrimonio son el asunto de estos 3 capítulos, digamos.
Entonces podemos concluir que según la historia de Marcela y de Grisóstomo, la mujer es vista como un objeto y no como una persona. Bueno, Nilda nos va a seguir contando un poquito y analizando un poquito más sobre esta apasionante historia. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, acá la compañera acaba de decir algunas frases que dejó dicha ella y yo quería sentar esto, que cuántas preguntas nos deja la pastora Marcela, ¿no? Porque si bien en esa época patriarcal, ya a los 30 años, una mujer debía estar con sus hijos, con su esposo, y bueno, eran sumisas, eran lavanderas, y bueno, pastora era totalmente al revés de esas mujeres. Era hermosa, como ya se dijo, sabía leer y escribir, se había criado en un medio muy culto, y era huérfana, o sea que podía decidir. Entonces, ella tuvo muchos pretendientes, obviamente, y ya sabían esos pretendientes que Pastora no quería formar una vida de matrimonio, porque ella ya se había enamorado, y mucho se había enamorado. Se había enamorado de la libertad, de estar en el bosque, de estar arriba de la montaña, del silencio de los campos, le gustaba escuchar el correr de los arroyos. Entonces ella estaba enamorada de la vida, de una vida sana, y no quería compartir eso, se ve, ¿no? Había que respetarla, a pesar de que la culpaban por la muerte de este prometido que le había dicho si quería casarse con ellos, ser novio. El tema principal de ella es la pregunta, ¿por qué Marcela tenía que aceptarlo? ¿Por qué la culpaban? ¿Por qué? Que yo la veo como una persona, la hemos visto como una persona que pudo traspasar las barreras de decir, no, esto no lo quiero, yo quiero ser libre, no quiero depender de nadie, y bueno, por eso los demás jóvenes la respetaban. Y se ve que, no sé si Pastora sabría que este joven se hubiese matado por ella, ¿no? Porque eso era lo que decían sus amigos. ¿Mm? En este capítulo 13 es cuando el Quijote va en una de sus andanzas y se encuentran con el sepelio de Crisófono, sí. Y bueno, y entonces pregunta qué había pasado. Y le cuentan que por culpa de una pastora se había matado este muchacho de 30 años. Pero bueno, ahí empieza a deducir Cervantes, muy inteligente, que coloca este personaje, como dijo la compañera anterior, encerrándola en un feminismo, y hoy ya gracias a Dios estamos libres, pero bueno, Don Quijote la termina defendiendo, porque cuando ella decide pegar la vuelta para subir al bosque otra vez, porque en este capítulo aparece nada más arriba de una montaña, donde ella estaba, y la van a seguir, Don Quijote pone su lanza y dice, no, dejen a Pastora tranquila, porque creo que él entendió que ella ya había elegido amar y que no necesitaba el amor de un hombre, que necesitaba el amor de todas esas cosas que la dejaban respirar libres, que, que pudiera hacer lo que ella quisiera y no depender de esos caballeros andantes que a veces se iban, quién sabe cuándo volvían, de tener varios hijos. Bueno, ella tenía sus ovejas. ¿Sí? Y creo que desde un punto de vista, esa actitud, si lo hablamos ahora es diferente, pero para ese año, para ese siglo, era importante la rebeldía de ella y decir, no, yo no voy a tener ningún prometido, por lo menos hasta ahora. Y después decidir su entrada hacia el bosque y desaparecer para estar donde ella quería. Muchos jóvenes la respetaron, y este autor, Cervantes, yo creo que deja muy marcada en ese espacio a una pastora ya con decisión propia. Y tal vez esto que ella tenga decisión propia se debe a que sus papás habían fallecido. Entonces tal vez no la pudieron casar por eso. O quizás
no sé, vamos a preguntarle a Pastora, ¿se sintió culpable por ese fallecimiento? ¿Se enteró que fue por ella? ¿Qué es lo que pasó? Porque de eso no se sabe. Se sabe que se encontró un pedazo de carta en la cual decía dónde debía ser enterrado su prometido, que era donde la había conocido a ella. Y bueno, y Sancho defiende esa postura, y también es bipolar, porque en un momento si bien la ataca, en otro la defiende, y también su amigo, el amigo del novio, piensa lo mismo. Primero la trata como que es cruel, que es una mala mujer, que esto, que lo otro, y después dice que no, que admira el poder de decisión que tuvo para decir no. Vayamos al momento y miremos ese machismo que había, cómo podían aceptar que una mujer no aceptara un matrimonio, y más en las condiciones que estaba ella. Pero bueno, ella decidió eso, y queda abierto el final, porque nadie sabe si alguna vez en la vida Pastora se enamora realmente de alguien, ¿no? Nos pareció interesante porque se liga mucho al tema de ahora. Yo siempre les dije a las chicas mientras hablábamos que cuántas pastoras necesitamos. Si habría muchas pastoras, Marcela, no habría tantos homicidios o maltrato, o gente que se reprime ella para poder vivir al lado de un marido que la golpea. Entonces, bueno, es digna de admiración y de hacerle este homenaje, porque hay que ver que fue muy valiente. Así que bueno, muchas gracias. Les aconsejo que investiguen, porque también se la ligó mucho con el ideal de la justicia, y hay muchísimo material sobre la pastora Marcela. Así que bueno, gracias por escucharme, y le paso a Marcela, no a la pastora, pero a Marcela Barrientos, para que siga con el capítulo 14. No, hola, gracias, Linda. No creo ser la pastora. Bueno, a mí me tocó, porque este personaje tiene 3 capítulos. El 12, del que nos habló Sandra, el 13, del que nos habló Nilda, aunque adelantó un poco del 14, porque en el 14 es donde Marcela se defiende y se reafirma como persona y se posiciona como un individuo independiente, con una argumentación propia que anteriormente solo se había visto desde una perspectiva masculina. Ahora ella con sus propias palabras explica su punto de vista. Argumenta también que es culpa de Crisóstomo que él muriera y de nadie más. Esto es como algo osado dentro de los personajes del Quijote mismo, crea una reacción emocional en los espectadores, lo que desafortunadamente no ha liberado a Marcela de su belleza exterior, que era lo que la condenaba básicamente, porque desde su aparición los espectadores todavía se están sorprendidos por su hermosura después de su discurso de defensa ante el pueblo. Esta historia entre ambos, entre Marcela y Grisóstomo, contiene 2 relatos distintos. Uno desde la perspectiva masculina, como vimos en los capítulos 12 y 13, donde ella es condenada por lo que cuentan los personajes masculinos, y el otro desde el punto de vista femenino que se da en este capítulo, en el 14. La perspectiva femenina consiste en una defensa en que ella dirige cuando interrumpe la triste canción del difunto que Vivaldo lee. Esta canción triste crea una narrativa masculina de lo que sucedió. Don Quijote también actúa en defensa de Marcela después de que ella desaparece del bosque. Al principio actúa como un caballero noble, en donde sí culpa a Marcela, pero el hecho que incluso Don Quijote se convierte en parte de la narrativa masculina cuando todavía ve a Marcela como una damisela en apuros que tiene que ser rescatada por el hombre, irónicamente de los hombres, lo cual visto por Don Quijote parecía que allí viene a usar
de su caballería, socorriendo a las doncellas menesterosas. Puesta la mano en el puño de la espada, en altas e inteligibles voces dijo: ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela. Esta narrativa femenina ya no es la mujer la culpable de las acciones del hombre, porque el hombre, o sea, Grisóstomo, ha actuado desde su propia perspectiva, por lo cual la mujer no puede ser culpada. Se destaca que Marcela señala que ella ni ama ni odia, lo que está en contraste con la perspectiva masculina, donde el amor y el odio son los temas centrales. O sea, si no quiere que sea amada, entonces odia, entonces es un personaje diferente, entonces es cruel, entonces es la mala. Esta cita refleja las ideas del discurso de la defensa. Ella dice así: tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro. O sea que ella no era que no quería solamente a Grisóstomo, sino que no quería a nadie dentro de su vida. La perspectiva masculina está consagrada a través del epitafio que Ambrosio dice que se escribirá en la losa de la tumba de Grisóstomo. Se ha ignorado la perspectiva femenina de Marcela y la memoria de lo sucedido solo recordará estas palabras cuando las generaciones pasen. De esta manera, la perspectiva masculina queda grabada en la memoria colectiva, mientras que la perspectiva femenina se pierde en ella, en el bosque, para ser ignorada y olvidada. La verdad que este personaje no solamente cambia el rol del género de la mujer en la literatura, sino que también en la vida real, porque sabemos que en esa época esto no sucedía. Así que, bueno, como dijo Nilda, basamos esta presentación con esto que ahora es tan actual como es la lucha femenina, y viéndola desde la perspectiva de uno de los libros más importantes de la literatura, no digo española, sino que universal. O sea, estamos viendo a un personaje creado allá por el siglo XVI y con una perspectiva prácticamente actual que nos llamó la atención en principio a mí, y las contagié a mis compañeras, que si quieren agregar algo más sobre esta perspectiva actual de Marcela, las invito. Sí, a mí me parece que este personaje femenino, noble y fuerte de personalidad demuestra que Cervantes piensa de una forma moderna referente a la mujer de ese siglo en España y en el mundo entero. También da una visión detallada de la joven en razón de los sentimientos y ansiedades internas que la empujan fuera de su ambiente habitual y en su lucha contra la adversidad, la modificación de su situación y la consecución de sus logros, que la alejan del rol propio típico de la mujer que domina la sociedad patriarcal del siglo de oro, ¿no es cierto? Y aunque Cervantes era un hombre y no escribió bajo unos patrones feministas declarados, se pueden discernir, sí, en su obra principalmente, puntualmente en estos capítulos donde habla de Marcela, ciertas ideas y similitudes temáticas con el feminismo que tratan principalmente acerca de la liberación de las mujeres y cómo las mujeres son tratadas y percibidas a causa de un comportamiento desviado, por así decirlo. Cuando Marcela se desvía de la norma y al negarse al matrimonio, se aprecian epítetos negativos como la frialdad y el rechazo. Interpretamos esto como una manera que tienen los personajes masculinos para desestimar a Marcela como histérica o desubicada, como defienden actualmente algunas teorías feministas, ¿no es cierto? Y el enfoque se centra en cómo los hombres se sienten y reaccionan, más en cómo se siente Marcela como ser humano. Por lo tanto, podemos concluir que Marcela sufre por la obsesión de objetivación de estos hombres, ya que solo su cuerpo es el centro de atención y no se tiene en cuenta ni sus sentimientos, ni, por supuesto, su libertad como individuo.
bueno, se pueden discernir que el episodio contiene críticas subyacentes de lo que en feminismo se llaman estructuras patriarcales y patrones sociales, ¿no es cierto? Claro, ella no se tenía que mover de ese punto, entonces, lo que tiene de interesante es que tiene, en estos 3 capítulos están los 2 puntos de vista, ¿no? El masculino y está su defensa, como ella siente, incluso no se siente culpable de la muerte, lo mató su propia porfía e impaciencia, dice, no mi crueldad, o sea, ella no se siente ni siquiera cruel ni parte de esa muerte, y eso también es interesante, no sentirse parte de la decisión de Crisóstomo de suicidarse. El Quijote termina diciendo, aparte de lo que yo ya dije, vamos a leerlo completo: ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella solo la que con tan honesta intención vive. O sea que la intención, son las palabras del Quijote, con la que termina admirando a la decisión de Marcela. ¿Querés Bueno, acotar algo, Nilda? Sí, también destacar la fortaleza de la decisión que toma, porque tomar ahora una decisión ahora, bueno, a lo mejor uno la toma, pero en aquel entonces era ella contra todos, decir no y no, y el respeto que los jóvenes también tenían cuando se enteraron que ella dijo que no quería tener prometidos. Realmente eso cabe destacar, que se trataba de un personaje o de una persona muy fuerte, y que ya venía con sus ideales en la cabeza de ser pastora. No importa el dinero que tenía y la herencia, ella quería ser pastora y vivir el aire, el oxígeno, la libertad, el silencio, y no depender de una rutina de tareas que hacer, porque sabemos todo que la mujer en ese siglo trabajaba mucho, y cuando venía su marido, tenía que cumplir el rol de esposa y haber cuidado bien a sus hijos. Bueno, ella tiene esa fortaleza que muy pocas mujeres hoy la tienen. A pesar de que hay derechos que la defienden, hay mujeres que no se animan a decir, bueno, basta, es hasta acá. Y bueno, ella dijo, elijo esto, y tenía cultura. No estamos hablando de una persona sin cultura, estamos hablando de una persona con mucha cultura, porque fue criada ya por su tío, que era sacerdote. Así que bueno, me despido con esto. Quedé asombrada, no sabía que dentro del Don Quijote había personajes fuertes, seguramente que debe haber más, pero lo de Pastora me quedó pensando haber abierto. ¿Alguna vez subió al bosque? No, pero sé que se enamoró alguna vez. ¿Se habrá enamorado? ¿O habrá seguido su vida sin ser monja y sin ser esposa? Bueno, muchas gracias, ya se nos está acabando el tiempo. Gracias, Nilda, gracias, Sandra, por acompañarme en esta locura de homenajear a Marcela, porque es curioso que Cervantes apueste, es curioso para la época, ¿no? Este personaje que apuesta por la libertad sin lazos y sin ataduras, ¿no? Teniendo en cuenta que el resto de los personajes femeninos de la misma obra son todas mujeres sumisas, criaderas, lavanderas. En cambio, ella se destaca por su afán de libertad y ha merecido, como dije al principio, muchas interpretaciones, y la verdad que es muy lindo encontrar, como dijo Nilda hoy en la red, tanto sobre este personaje. Bueno, desde ya les agradezco mucho a ustedes dos por acompañarme. Y creo bueno, que tenemos yo te agradezco también a vos por la invitación, por la convocatoria. La verdad que, como vos decís, sí fue un personaje muy interesante. Me gustó mucho reencontrarme, digamos, encontrarme con ese personaje, porque a veces uno lee una obra pero no se detiene tanto
investigar o analizar algún personaje. Así que bueno, te agradezco muchísimo a vos por la convocatoria y bueno, a Alan también Morales, que sé que está atrás de toda esta gran feria, digamos, que nos convoca a todos. Bueno, yo también quiero agradecerte, Marcela, desde el punto de vista de mujer y desde el punto de vista de docente, porque me has dejado con una amplitud de saberes para incorporar a mis alumnos. Bueno, no solamente es darle el Don Quijote, sino has buscado algo para compartir que en mí ha dejado huellas. Muchas gracias, Alan no lo conozco, gracias Alan por el espacio, y Marcela, bueno, un beso para Marcela y otro beso para vos, Sandra, que no nos conocemos, pero bueno, acá Muchas en internet gracias. nos... Chao. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.